las sales y con ello tendríamos, podemos usar sulfato de amonio para poder precipitar o podríamos hacer sulfato de amonio para poder dejar en el sobrenadante, ¿sí? Ok. Vamos a ver, entonces estamos en la primera, permítanme, es que abrí otra presentación. Entonces, sulfato de amonio va a ser entonces la sal más utilizada para poder precipitar proteínas. Y les había yo comentado que va a haber varias sales que podemos usar, pero que dependiendo de su, a ver, déjenme buscar la diapositiva. A ver, vamos aquí. Permítanme. Ok. ¿Sí están viendo la pantalla, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, habíamos visto que cuando tenemos bajas concentraciones de sales, lo que vamos a hacer es incrementar la concentración de las proteínas. Cuando tengamos alta concentración de sales, vamos a tener precipitada la proteína. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Habíamos visto esta imagen? ¿Sí la llegamos a ver? Esa imagen que tenemos aquí. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, para poder precipitar lo que tenemos que hacer es adicionamos nuestra solución de proteínas en un matraz, le vamos a poner un magneto y recuerden que les comenté que tiene que estar a temperatura de refrigeración. Vamos a poner a temperatura de refrigeración nuestra solución con un agitador y entonces vamos a empezar a agitar. Vamos a empezar a adicionar sales y ¿qué es lo que va a pasar? A cierta concentración precipitan unas sales. A otras concentraciones de sales, precipitan diferentes, etcétera. Y entonces yo puedo ir precipitando de manera selectiva las proteínas. Tal vez a mí lo que me interesa es mi proteína quede en el sobrenadante. Entonces es importante esto porque yo voy a quedarme entonces con el sobrenadante o puedo quedarme con el precipitado. Entonces va a estar en función de la concentración de sales que yo elija, con qué me voy a quedar, con el sobrenadante o con el precipitado. Entonces es la manera en cómo yo voy a ir purificando mis proteínas. ¿Está claro? Entonces voy a ir precipitando. Ahora voy a tener un problema porque cuando precipite, tenemos aquí cuando pongamos bajas concentraciones de sales, vamos a incrementar solubilidad. Cuando incrementemos la concentración de sales, vamos a precipitar las proteínas. Entonces, yo puedo usar las sales o bien para solubilizar o bien para precipitar. Normalmente se usa para precipitar. Puede ser que la proteína de interés me quede en el sobrenadante o puede ser que mi proteína de interés se quede en el precipitado. Y entonces, de una u de otra manera, ¿qué problema voy a tener con las proteínas que yo tenga? Con las proteínas que yo tenga voy a tener el problema que ahora tengo muchas sales en mis proteínas. ¿Qué voy a hacer para poderlas quitar? ¿Qué técnica voy a utilizar? ¿Qué técnica utilizaría? Para poder quitar mis sales, ¿qué utilizaría? Diálisis. La diálisis. Voy a usar la diálisis para poder quitar las sales que utilicé para poder precipitar. Entonces, por ejemplo, les dice aquí qué es lo que sucede a bajas concentraciones de sales, solubilizo mis proteínas. Tengo poca concentración, está aquí en verde, poca concentración de sales y entonces voy a solubilizar mi proteína. ¿Qué sucede cuando yo incremente mi concentración de sales? Voy a hacer que esas sales interaccionen con el agua que rodea mi proteína. Y entonces lo que va a suceder es que quito las interacciones del agua con mi proteína y entonces voy a favorecer las interacciones proteína-proteína. Favorezco las interacciones proteína-proteína
formo agregados y precipito. Nuevamente, ¿cuál es el principio de la precipitación de sales? ¿Cuál es el principio? ¿Qué es lo que voy a hacer? Quito el agua que rodea a mi proteína. ¿Qué hago? Hago que interaccione con las sales. Esa proteína voy a hacer que interaccione con las sales. Entonces voy a quitar las interacciones de proteína-agua, favorezco las interacciones de la proteína, formo agregados proteicos y hago que precipiten las sales. ¿Sí está claro? Sí, precipitan entonces mis sales, mis proteínas, y entonces dependiendo del tipo de sales que utilice, es el tipo de precipitación que voy a lograr. Les dice que, por ejemplo, aquí tenemos una proteína donde utilizo cloruro de sodio. Vean la cantidad de proteína solubilizada, está al 100%, significa que hay poca proteína precipitada. Luego, por ejemplo, sigue aquí, va a seguir sigue el cloruro de potasio, sulfato de magnesio. ¿Y quién es el más eficiente para precipitar? Sulfato de amonio para la carboxihemoglobina. Entonces, carboxihemoglobina precipita mejor utilizando sulfato de amonio. ¿Sí vamos bien? Ahora, la constante dieléctrica es una capacidad que tienen los solventes, y vamos a ver en qué consiste la constante dieléctrica. La constante dieléctrica les dice que es la medición cuantitativa. Bueno, vamos a hacer una cosa. Quiero que me busquen en este momento en internet, que me busquen qué entienden por constante dieléctrica. Lo buscan, por favor, pero en función de las cargas, y me dicen qué entienden por constante dieléctrica. Una medida de su polaridad mientras más alta sea la constante dieléctrica del solvente, más polar será el solvente. Ajá, ok. ¿Pero qué define la constante dieléctrica? Dice que define el grado de polarización eléctrica. Ok, pero ¿a qué nos vamos a referir? Con los iones, con la electronegatividad que está ahí marcada en la diapositiva. ¿Me pueden decir, por favor, qué cosa encontraron? O sea, ¿qué cosa es constante dieléctrica? ¿La magnitud de la carga? Ah, pero ¿qué significa eso? ¿No encuentra nada relacionado? Maestra. Ajá. Yo encontré que pues viene siendo como como la característica de los materiales para permitir el paso de corriente eléctrica. Okay. Ajá. Pero ¿qué es lo que define? ¿Qué es lo que define esa electronegatividad? O sea, ¿cómo la medimos? O sea, ¿cómo entendemos de mejor manera cómo definimos esa característica? Son cargas de signo contrario separadas por una pequeña distancia. Ok, a ver, un poquito.
A ver, ¿alguien más encontró alguna otra definición? Representa la cantidad de energía electroestática que puede consumir. Pero ¿qué tiene que ver? A ver, ¿qué tiene que ver con las cargas parciales o la electronegatividad de los átomos de de un solvente, por ejemplo? Afectan. ¿Qué tiene que ver con la electronegatividad? La solubilidad entre ellos. Sí, pero a ver, ¿cómo explicarían ustedes qué es la electronegatividad, qué es la constante eléctrica? ¿Podría ser qué tan favorecidas van a ser las interacciones eléctricas entre los componentes de las moléculas? A ver, pero ¿y la electronegatividad qué tiene que ver? ¿Qué diga la electronegatividad? Uy. ¿No? ¿Nadie encontró nada? Yo encontré que la influencia de la constante eléctrica en la solubilización. Ajá, ¿y qué significa eso? Y dice que para calcular la constante dieléctrica resultante al mezclar dos o más solventes, se emplean dos ecuaciones básicas a saber que es, o sea, más bien se calcula para calcular la solubilidad, ¿no? Sí, pero a ver, ¿qué les dice la imagen? Aquí, por ejemplo, en el agua va a tener cargas parciales positivas y cargas parciales negativas. Bueno, vamos a tener, el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5, pero es una electronegatividad negativa, mientras que el hidrógeno tiene una electronegatividad positiva de 2.1. La diferencia de electronegatividad de ellos va a dar de 1.4, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a tener una diferencia de electronegatividades de 1.4. Luego, en el caso de etanol, ¿qué tenemos? Tenemos un oxígeno con carga positiva, un carbono con ¿qué carga? ¿El carbono con qué carga lo vamos a tener? ¿Va a tener carga el carbono? O sea, fíjense bien aquí. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el oxígeno con una carga parcial negativa que es de 3.5. ¿Sí está claro? Y vamos a tener una carga parcial positiva del hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener una diferencia de electronegatividades de ¿cuánto? Una diferencia de electronegatividades de 1. Este 1, ¿por quién está dado? ¿Por quién va a estar dado ese 1? Por el carbono, ¿sí? Entonces les dice que cuando nosotros saquemos la diferencia de electronegatividad va a ser de 1. ¿Y qué con eso? Dice que entre mayor constante dieléctrica, mayor polaridad. Entre mayor diferencia de la constante eléctrica, mayor polaridad. Entre menor constante eléctrica, menor polaridad. Y entonces nos vamos a ir a la siguiente tabla y nos dice, el agua, ¿qué constante eléctrica tiene? 78.5. El metanol, ¿qué constante eléctrica tiene? Entonces ustedes pueden observar ahí el etanol, ¿qué constante eléctrica tiene el etanol? 24. Bien. La solubilidad, les dice que la solubilidad va a depender de la constante dieléctrica. ¿Sí está claro? La solubilidad depende de la constante dieléctrica. Y entonces, ¿qué entienden aquí? ¿Qué es lo que ustedes entienden aquí? ¿Quién es el solvente más polar? El agua. Agua. Y entonces, ¿quién es uno de los solventes menos polares? Acetona, isopropanol. Ahora sí, y esto porque es importante para nosotros. Entonces, bueno, vamos a poder calcular la constante dieléctrica.
mediante la siguiente fórmula, pero ¿qué es lo que les dice? ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros pongamos un solvente orgánico? Cuando pongamos un solvente orgánico, como es poco soluble ese solvente orgánico, aquí les representa qué es lo que está sucediendo. Les dice que aquí tenemos nosotros la molécula de agua. ¿Qué es lo que sucede con la molécula de agua y una proteína? Va a interaccionar la molécula de agua con la proteína. Cuando nosotros pongamos un solvente orgánico, ¿qué es lo que va a pasar? Al poner un solvente orgánico, ¿qué entienden con esa imagen que está ahí? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder con esa imagen que está ahí? ¿Logran entenderla? ¿Que no interacciona del todo? O sea, ¿pero qué va a pasar con las moléculas de agua? Aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Logran entender la imagen o no? Las moléculas de agua ya no están tan atraídas a las proteínas. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿qué es lo que tiene? ¿Mande? ¿Rompe las interacciones? ¿Y quiénes van a interaccionar con quién? ¿Quién va a interaccionar con quién? ¿O qué va a pasar con las proteínas? ¿El solvente interacciona con las proteínas? ¿Y las proteínas qué van a tender a hacer? ¿Qué entienden? ¿Qué van a tender a hacer las proteínas? A precipitar. ¿Van a interaccionar entre ellas? Van a interaccionar entre ellas. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tratar de interaccionar entre ellas. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué creen que pase cuando las proteínas tienden a interaccionar entre ellas? ¿Se produce mayor polaridad? No, otra vez. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder con... Vamos a tener nosotros nuestras proteínas, ¿sí? Vamos a tener nosotros nuestras proteínas y vamos a tener nosotros un solvente. Ese solvente que va a estar ahí, ¿qué le va a hacer a nuestra proteína? ¿Qué entienden que le puede hacer a nuestra proteína ese solvente? Va a romper las interacciones que tiene con el agua. Va a romper las interacciones que tiene, ajá. Hacer que se junte una proteína con la otra, haciendo que precipiten. Va a romper las interacciones de una proteína con la otra, ¿sí? Va a romper las interacciones de una proteína con la otra y ¿qué es lo que va a suceder? Va a romper las interacciones de la proteína con el agua y va a favorecer que interaccionen las proteínas entre sí. Eso que va a favorecer. ¿Qué va a favorecer? Que interaccionen las proteínas y entonces va a provocar que precipiten las proteínas. ¿Sí está claro? Va a favorecer que precipiten las proteínas. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que vamos a usar? ¿Qué es lo que vamos a agregar las proteínas? Vamos a agregar las proteínas y entonces vamos a provocar que las proteínas precipiten. Es bien común que usemos el isopropanol para poder precipitar a las proteínas. ¿Qué es lo que hacen? Desplazan las moléculas de agua de las proteínas, hacen que se favorezca la interacción de las proteínas y entonces eso va a provocar que precipiten las proteínas. Vean ustedes el ejemplo de aquí, les dice que qué sucede, cuánto de una... Aquí les habla sobre porcentaje de proteína activa. En realidad estamos hablando de que la proteína para que esté activa tiene que estar en solución. Y entonces les dice, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo le pongo porcentaje de alcohol a una proteína? Y ustedes pueden observar aquí qué sucede con etanol. Cuando yo le adiciono, cuando está porcentaje de proteína activa, a medida que yo le voy adicionando etanol, ¿qué va sucediendo? Voy empezando a tener menos proteína activa porque ¿qué me indica esta gráfica? Voy precipitando mi proteína activa, ¿sí? Luego, este es el caso de etanol.
¿Quién es más eficiente para poder precipitar? ¿Qué les dice aquí? Más eficiente para poder precipitar es el pentanol. Normalmente este componente no se usa porque es un compuesto sumamente tóxico. Luego sigue el butanol y luego sigue el propanol. El más utilizado para precipitar proteínas de todos estos es el propanol. Se utiliza propanol, se le pone propanol a la proteína para poderla precipitar. Y entonces este propanol hace que las proteínas precipiten y si las tengo yo en agua, adiciono propanol y voy precipitando. Por ejemplo, dice, adiciono 10%. Si adiciono 5% no precipito nada. Pero ya cuando adiciono 10% de propanol, empiezo a precipitar mis proteínas. ¿Cuándo termino de precipitar? Cuando vaya más o menos, o cuando precipito mi 100% de proteína, cuando le haya adicionado a mi solución 15% de propanol. ¿Sí? Y entonces es una manera de poder precipitar mis proteínas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, jóvenes? No, maestra. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer hasta ahorita? Yo puedo combinar temperatura, puedo combinar pH, puedo combinar, puedo adicionar solventes, puedo hacer diferentes cosas para poder precipitar mi proteína. La pregunta es, ¿cuánto en realidad logro precipitar? ¿Cuánto en realidad logro purificar? Estos no son procesos de purificación. Todo lo que hemos visto hasta el momento son procesos de prepurificación. O sea, me sirve para de una manera poder eliminar algunas sustancias eliminar algunas proteínas de mi muestra. ¿Significa que sirve para purificar? No, pero me va a ayudar para poder eliminar algunas proteínas. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Sí, maestra. Ok. Ahora, vamos a empezar a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando ya tengamos, ahora sí, vamos a purificar? Vamos a purificar nuestras proteínas y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. En el proceso de purificación lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para purificación existen varios principios y entonces en el paso de purificación lo podemos purificar por carga. Vamos a poder purificar por carga. Esto significa vamos a poder usar columnas que pueden funcionar por carga. Vamos a poder identificar mi proteína por carga utilizando electroforesis. Fíjese bien, la electroforesis no sirve para purificar. La electroforesis me sirve para poder identificar por quién, por carga. Ahora, o por peso molecular. Voy a poder purificar utilizando cromatografía de intercambio iónico. Voy a poder purificar por polaridad usando cromatografía de interacciones hidrofóbicas. Voy a poder purificar por tamaño utilizando cromatografía de gel o exclusión molecular. ¿Sí? Bueno, ahí dice que puedo usar cromatografía SDSPH, que es por peso molecular. Sin embargo, nuevamente les recuerdo, electroforesis no es para purificar, electroforesis es para identificar. Y les maneja ahí ultracentrifugación. Ultracentrifugación no es tanto para purificar, es para prepurificar. Y la más fina cromatografía de todos es la cromatografía de afinidad. Es la cromatografía más fina que hay. Nada más que esa por afinidad, para poderla usar, necesitamos tener un soporte que tenga un ligando específico para mi proteína. Y no todas las proteínas, no hay soporte no hay fase estacionaria para todas las proteínas. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con esto. Nada más, la cromatografía de afinidad, a pesar de ser la cromatografía más pura, tiene una limitante. Tiene la limitante
de que no hay ligandos para todas las proteínas. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Ok. Sí le entendieron a esa parte, ¿verdad? Maestra, ¿puede repetir lo último de la cromatografía de afinidad que dijo? Ok. La cromatografía de afinidad es la cromatografía más fina que hay. Sin embargo, tiene la limitante de que se necesita haber ligandos específicos para las proteínas de interés. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere con esto? La cromatografía de afinidad, justamente la columna debe de tener algo a lo que sea afín mi proteína. Y no todas las proteínas, o sea, no hay ligandos para todas las proteínas. ¿Sí está claro? Ahorita vamos a ver a qué se refiere con esto. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que dice, ¿cuáles son las cromatografías más comúnmente utilizadas? Las cromatografías más comúnmente utilizadas es la cromatografía de exclusión molecular, cromatografía de intercambio iónico y cromatografía de afinidad. Son las cromatografías más utilizadas hasta el momento para purificar proteínas. ¿Sí? Ok. ¿En qué consisten las cromatografías? Pueden checar ahí y vean ustedes la imagen que se presenta ahí. Vean la imagen que tenemos aquí. ¿Sí? Ok. Esta imagen que tenemos aquí, ¿de qué nos habla? Eso que está ahí, jóvenes, es una columna de purificación. Es una columna de purificación. Lo que ven aquí, esta es una columna de purificación. Esta columna de purificación se parece un poco a lo que podríamos decir que es como si fuera una bureta. Me imagino que conocen las buretas, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo que va a tener? Para que nosotros tengamos una columna, nosotros la podemos montar en laboratorio. Esas son columnas que ya vienen compradas así, el vidrio y todo. Entonces ya las compramos así y ya montamos la columna. ¿Qué significa montar la columna? Ok. Nosotros podríamos no tener esa cosa de vidrio que está ahí y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, tomamos nosotros nuestra bureta y ponemos abajo de nuestra bureta ponemos un filtro. ¿Qué significa ese filtro? Podríamos poner como especie de pelo de ángel y filtros, los filtros que ustedes normalmente conocen para filtrar. Esto va a estar en la parte de abajo, y lo vamos a usar para adicionar nuestra fase estacionaria. Fíjese bien a lo que se refiere con la fase estacionaria. La fase estacionaria es justamente, son las partículas estas blancas que le vamos a meter a la columna. Son las partículas blancas que van a ir aquí en la columna. Nosotros compramos un frasco de fase estacionaria, ¿sí? Nosotros compramos un frasco de fase estacionaria. Ese frasco de fase estacionaria me van a llegar esferas. Imagínense que las esferitas que me van a llegar son como si fuera una sal, cloruro de sodio, totalmente concentrada, ¿sí? O sea, como si me vinieran de cuenta como si fuera el cloruro de sodio disuelto en agua que ya no pude disolver. Entonces, el cloruro de sodio que queda ahí sin disolver, que se ven las partículas de cloruro de sodio, así queda más o menos, así recibo yo mi frasco. Así recibo mi frasco de la partícula sólida. Esa partícula sólida son esferitas. Y esas esferas pueden ser, la misma esfera es el que trae el fundamento para poder purificar, la misma esfera es el fundamento, por ejemplo, para cromatografía de exclusión molecular. ¿Qué cosa me mandan? ¿Qué cosa me van a mandar? Me van a mandar justamente la fase estacionaria. ¿Son las esferas
con el ligando unido, bien. Si es de intercambio iónico, un ligando positivo o un ligando negativo. Si es de exclusión molecular, son las puras esferas que traen poros diferentes para poderme separar mis proteínas. ¿Sí? Ok. Luego, si es de afinidad, va a traer una esfera que trae pegado el ligando. Y entonces esto es lo que voy a meter aquí a la columna, al vidrio. ¿Cómo lo voy a meter? Aquí desarmo, quito esta tapa roja. Si fuera mi bureta, ¿qué voy a poner? Aquí pongo un corcho y le voy a poner un tubo de vidrio, un tubo de vidrio. Quito mi corcho, mi tubo de vidrio, tomo una pipeta Pasteur, le quito la punta a la pipeta Pasteur, disuelvo mi fase estacionaria, entonces quedan mis partículas en suspensión. Eso que está en suspensión, jóvenes, eso que está en suspensión, lo voy a usar para poder, es lo que es mi fase estacionaria. Tomo con mi pipeta Pasteur mi contenido de mi frasco que me llegó. ¿Sí me están entendiendo, jóvenes? O sea, yo compré mi fase estacionaria, me llegó en un frasco mi fase estacionaria. Esa fase estacionaria, jóvenes, me llegó y la tengo que tratar con muchísima delicadeza, porque donde yo agite demasiado mi frasco, se pueden tronar ¿cómo se llama? Mis esferas. Se pueden tronar mis esferas y entonces al tronarse mis esferas ya no puedo yo, ya no sirve mi fase estacionaria. ¿Sí está claro? ¿Vamos bien? Ay, perdón, les quité la presentación. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestra. Ok. Lleno mi columna, aquí está, miren, esto que está en blanco es mi fase estacionaria. Ustedes pueden observar, aquí es una bureta, así ustedes la pueden armar. Aquí nada más le van a poner pelo de ángel y le van a poner un filtro. Un filtro puede ser, les decía, el filtro que ustedes normalmente conocen para laboratorio, es el que van a usar. Van llenando poco a poco su fase estacionaria y una vez que llenen la fase estacionaria viene en solución. Nunca deben de permitir que se seque la fase estacionaria. Si se seca la fase estacionaria, se echa a perder mi fase estacionaria. Siempre la debo de tener en solución. Siempre debo tener en solución mi fase estacionaria. ¿Sí está claro? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lleno mi fase estacionaria, tapo mi columna, la cierro. Si ustedes pueden observar aquí, les dije, yo puedo poner una varilla de vidrio, le pongo una manguera y esa manguera aquí se conecta a una bomba peristáltica. ¿Cuál es la importancia de esa bomba peristáltica? ¿Para qué la quiero adicionar ahí? ¿Para qué la voy a adicionar? La voy a adicionar ahí a conectar a una bomba peristáltica porque después de esa bomba sale una manguera y se conecta a un frasco. Este frasco, jóvenes, contiene primero mi muestra. Es importante que contenga mi muestra. ¿Sí? Ok. Una vez que yo enciendo la bomba peristáltica, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar mi muestra. Es importantísimo que siempre pase el contenido de mi muestra a través de la columna. A ver, miren, por ejemplo, aquí. Puede ser que mi muestra, cuando yo la esté pasando, aquí a través de la fase estacionaria, el frente, ¿qué significa el frente? Es hasta dónde va mi muestra pasando.
Cuando yo encienda la bomba peristáltica, va a empezar a correr mi muestra a través de la columna. ¿Cómo le hago para saber hasta dónde va mi muestra recorriendo? Aquí les muestra. Puedo usar yo, comprar colorantes inertes para poderle adicionar a mi muestra. ¿Por qué es importante esto? Porque yo necesito que mi muestra recorra toda la fase estacionaria hasta llegar acá. ¿Y qué significa que corra? Yo necesito primero que corra, se acomode en la fase estacionaria, y una vez que se acomoda en la fase estacionaria, una vez que se acomoda, ahora sí paso una solución para despegar. ¿Vamos claros hasta aquí? No sé si me van entendiendo. A ver, ¿cómo funciona esto, jóvenes? Imagínense que están en un auditorio. La idea del auditorio es que ustedes se acomoden en las bancas. Imagínense que el acomodo de las bancas es, hay bancas para los que tienen más peso, son las primeras. Y vamos a ir haciendo más estrechos los lugares a medida que vamos avanzando en los pasillos de los auditorios. El objetivo es llegar hasta el escenario o hasta el frente del auditorio. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a partir desde el inicio del auditorio, de la entrada del auditorio. Aquí parten todos. La idea es que ustedes se acomoden en las bancas, y las bancas fueron diseñadas, que sería la de exclusión molecular. En la primera banca se tiene que acomodar los que pesan entre 75 y 80 kilos. En la segunda banca, los de 75, y así nos vamos acomodando, ¿sí? ¿Quiénes son? En la última banca fue diseñada para que se acomoden los que pesan de 50 a 55 kilos. 50 a 55 kilos. ¿Quiénes se van a salir o van a llegar al escenario? ¿Quiénes llegarían al escenario? Los que pesan menos de 50 kilos. Los que pesan menos de 50 kilos van a llegar al escenario. ¿Sí? Ok. ¿Qué significa esto? ¿Cómo los elegí yo? Justamente esos son los que a mí no me interesan. Los que llegaron al escenario. Yo lo que necesito hacer es, una vez que ustedes ya se sentaron en todas las bancas, una vez sentados, ahora sí, ¿qué voy a hacer yo? Una vez sentados, necesito yo sacarlos de ahí. ¿Qué significa eso? Necesito yo sacarlos de las sillas. ¿Cómo le voy a hacer para sacarlos de la silla? Paso lo que se le llama solución de ilusión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Solución de ilusión. Entonces, lo que voy a hacer es voy a meter ¿cómo se llama? A la columna, la solución que los va a despegar hasta que ustedes estén todos distribuidos en la banca. Hasta que estén todos distribuidos en la banca, yo voy a pasar solución de ilusión. ¿Sí les queda claro esto? ¿Sí? De acuerdo a la polaridad, ¿verdad? ¿Cómo? Sería eso de acuerdo a la polaridad de los compuestos que vamos. Es que eso depende del principio de la columna. O sea, la solución de ilusión, la solución de ilusión depende del principio de la columna. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Eso va a depender de mi solución, de mi principio de la columna, la solución de ilusión que voy a utilizar. Ahorita no nos vamos a meter en eso. Nada más saber que yo necesito recorrer toda la columna porque justamente necesito que se salga todo aquello que no me interesa. Y para sacar todo aquello que no me interesa, necesito que mis proteínas de mis muestras recorran toda la columna. ¿Qué puede estar pasando? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que puede estar pasando? Que mi muestra apenas vaya aquí en el rojo, vamos a suponer. Y entonces le falta todo este recorrido para poderse distribuir a lo largo de la columna. Pero mi muestra ya se acabó. Para permitir que mi muestra recorra todo, ¿qué hago con mi matraz?
En mi matraz ya se acabó mi muestra. ¿Qué le adiciono a mi matraz? Le voy a adicionar solución, escuchen bien, jóvenes, solución que usé, o sea, la solución que usé para poder disolver mi proteína. O sea, mi proteína, cuando la puse aquí en mi matraz, va en un buffer o va en algo, ¿sí? En ese algo que va, se lo adiciono a mi matraz. ¿Para qué se lo adiciono? Para que acarree de entrada los residuos de muestra que siguen quedando aquí y siga pasando a través de la columna, fluya y acarree mi muestra a lo largo de todo. Cuando ya mi frente, ¿qué significa mi frente? Si yo le puse colorante rojo, mi frente debe estar acá, al final. Cuando mi frente dejó de pasar, ahora sí, ya está distribuido toda la columna. Paro mi bomba y ahora sí cambio y le pongo solución de elusión. ¿Me entendieron esa parte, jóvenes? ¿Sí? ¿Me entendieron esa parte? Maestro, ¿qué se le pone a la bomba antes de la solución de elusión? La muestra. No, pero para que vaya bajando el rojo. Ah, ok. Por eso, pongo mi muestra. Mi muestra es el rojo. ¿Sí? Sí, pero digo que al matraz se le agrega solvente o solución, ¿no? Solución. Ah, ok. A mi matraz donde estaba mi muestra le puedo poner la misma solución en la que disolví mi muestra cuando la preparé para poderla poner en el matraz. Normalmente tu muestra de proteína cuando la vas a correr ya en la columna, la llevas en un buffer. La llevas en un buffer en donde ese buffer es de un pH en donde tiene la máxima estabilidad tu proteína. O sea, normalmente, por ejemplo, yo purifico una proteína. Yo sé que mi máxima estabilidad de mi proteína la presenta un buffer de pH 7.1. Yo preparo un buffer de fosfatos a pH 7.1 y ahí es donde disuelvo mis proteínas que voy a purificar. Entonces, aquí en mi matraz meto mis proteínas que llevo para purificar. O sea, llevo mis proteínas, incluyendo la que voy a purificar. Aquí pongo mi buffer de fosfatos de pH 7.1 con con mi concentrado de proteínas. Las disolví aquí. Pero cuando ya pasé la columna, apenas voy aquí, apenas va aquí mi muestra corriendo. Entonces, yo tengo que favorecer que la muestra corra toda la columna. ¿Qué hago? Le adiciono aquí a mi matraz donde originalmente tenía la muestra buffer de fosfatos de pH 7.1. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Ahora sí. Lo que voy a hacer es que la muestra se distribuya a lo largo de toda la columna. Cuando la muestra llegó acá, al final, ¿qué hago? Ahora sí, cambio mi manguerita y la voy a lavar y la meto al otro frasco. ¿Qué tengo en el otro frasco? Ahora sí, en el otro frasco tengo mi buffer de elusión. ¿Está claro, jóvenes? Tengo mi buffer de elusión en el otro frasco. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el buffer de elusión? Despegar las proteínas unidas a la columna. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿Para todos? Maestra, yo tengo una pregunta. Se supone, se supone que la columna no se puede secar, bueno, la fase estacionaria no se puede secar porque si no se echa a perder. ¿Con la misma solución de la muestra es de la forma en que no se seca o se le tiene que también poner algo aparte? ¿Se supone que la muestra no se seca? Que la fase estacionaria no se debe de secar, dijo que tiene que estar en constante como... Pues, no sé, hidratación, por así decirlo. Sí, incluso mira, hasta aquí llega la fase estacionaria, vamos a suponer, normalmente el líquido debe de llegar como por acá, como unos 2 centímetros arriba. Entonces, tú cuando ya viste que la muestra, tu frente, va acá y que la muestra está a punto de terminarse, ¿qué tienes que hacer? Antes de que se termine la muestra, paras la bomba, porque si no lo que va a suceder es que si tú esperas a que se termine, lo que va a pasar es aire.
Si pasa aire, aquí a la columna, se te van a formar burbujas y vas a tener un problema serio en la purificación. Lo que tú tienes que hacer es que antes de que se termine la muestra, antes de que se termine el líquido del matraz, inmediatamente tienes que ponerle aquí al matraz tu buffer con el que vas a disolver los residuos de muestra que están aquí. Y luego, si ves que ya apenas va el frente aquí y ya está a punto de acabarse tu líquido del matraz, le vuelves a poner otra vez buffer. Siempre tienes que dejar que acá permanezca más o menos 2 centímetros de líquido arriba de la fase estacionaria. ¿Sí está claro? Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Bien, una vez que tengamos eso, ahora sí, vamos a pasar la fase que va a eluir. Y entonces vamos a tener diferentes tipos de cromatografías. Cada una de las cromatografías tiene diferente principio, como habíamos comentado. Las más usadas son cromatografía de afinidad, cromatografía de exclusión molecular, cromatografía de afinidad, cromatografía de exclusión molecular, ¿sí? Cromatografía de exclusión molecular, cromatografía de afinidad y cromatografía de intercambio iónico. Son las cromatografías que más se utilizan para purificación de las proteínas. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. Con ello vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense bien aquí. Estos son, cuando ustedes estén purificando, me voy a regresar a la diapositiva anterior, pero cuando ustedes estén purificando, van a tener, aquí les dice, como por ejemplo, es el primer día que voy a purificar, no conozco mi columna, no conozco mi proteína, no conozco mi muestra, no sé exactamente qué es lo que me va a salir. De tal manera que cuando empiece a purificar, más o menos preparo 100 tubos y los voy a marcar del 1 al 100. Si yo no tengo un colector automatizado, lo voy a hacer tubito por tubito. ¿Qué significa eso? Yo voy a recolectar tubito 1 más o menos 2 mililitros, tubito 2, 2 mililitros, tubito 3, 2 y así me voy. Luego lo que voy a hacer, voy a graficar. O sea, fíjense bien lo que dice aquí. ¿A qué longitud de onda debería de llevar cada uno de mis tubos, cada tubito que salga aquí? ¿A qué longitud de onda debería de leer para saber si lleva o no proteína? Entre 190 y 220, algo así. Nanómetros. 280 nanómetros. 280 Entonces los voy a llevar a leer a 280 nanómetros para ver si tengo o no proteína. Y me dicen que de mi tubito 1 al tubito 40 salieron estas absorbancias, o sea, absorbancias muy altas. ¿Qué entienden? Son los primeros tubos que colecté. ¿Qué entienden? ¿Por qué tienen tanta proteína esos tubos? Que ahí sí hay proteína porque absorbe la luz ultravioleta. Sí, ¿pero qué proteína fue? Triptófano. No. ¿Cuál es? A ver, está mi muestra. Mi muestra la pasé por la columna. Es el pico más grandote que me da el pico más ancho y el pico de más tubos. ¿Qué entienden ustedes? ¿Por qué está tan grande esa concentración? ¿Cuáles proteínas son esas? Las aromáticas. A ver, otra vez. Yo en mi muestra traigo alrededor de unas 400 proteínas todavía. O sea, después de todos mis pasos de prepurificación puedo traer hasta 300, 400 proteínas y a mí nada más me interesa una. ¿Quiénes son estas proteínas que están aquí? Son las del tubito 1 al 40, les acabo de decir. ¿No? ¿Cómo? Otra vez. Si son fíjese bien, el ejemplo del auditorio. El tamaño más grande. Las primeras proteínas que se salieron. Las más pequeñas. O sea, las que no se pegaron. Ajá. ¿Sí?
Y entiendo, por ejemplo, y aquí qué cosa entendemos. ¿Quiénes son las primeras proteínas que se salieron? ¿Quiénes son? Las más pesadas. O sea, son o las más pesadas o las más pequeñas. O sea, aquellas que yo no hice, que no tenía yo bancas para ellas. Y justamente la banca la mando diseñar porque es la columna que yo quiero, de tal manera que, a ver, vamos a suponer, yo quiero purificar o quiero separar jóvenes que pesen entre 65 y 70 kilos nada más. Mis bancas fueron diseñadas nada más para ese peso. ¿Qué voy a recolectar? ¿Qué me va a salir? Las que no están dentro del peso. Las que no están dentro del peso. ¿Quiénes son? La mayoría. ¿Sí? Y entonces por eso está mi pico tan grande. Las primeras son las que no se pegaron, las que no son afines. Por eso está el pico tan grande. ¿Sí está claro? Ahora sí. ¿Por qué se me baja la absorbancia ya? ¿Qué entienden aquí? ¿Por qué se bajó la absorbancia? ¿Qué entienden? Porque ya hay menos compuestos. Ya hay más espacio o ya encuentran como las bancas, por así decirlo. ¿Por qué qué? Ya tenemos bancas suficientes, por así decirlo. O sea, ya se pegaron. O sea, ya se salieron todas las que no se pegaron. ¿Sí? Me está diciendo que qué, que ya puedo cambiar qué. De acuerdo a lo que les expliqué. Al siguiente tamaño. No, o sea, otra vez, ya las pegué, ya las uní a la fase estacionaria, ya las uní. ¿Ya ¿sí están no? acomodadas? ¿Eh? ¿Ya están acomodadas? Ya están acomodadas. Entonces, ahora sí. Se le agrega la solución de elusión. Ahora sí ya agrego la solución de elusión. O sea, ya pegué lo que tenía que pegar, ya se salieron las que se tenían que salir, que no se pegaron, que son las que no me interesan, y ahora sí empiezo a despegar. ¿Sí o no? Empiezo a despegar. ¿Qué les dice aquí? Miren, aquí. Vamos a suponer que aquí había 3 proteínas, 3 tipos de proteínas, verdes, negras y rojas. ¿Qué entienden aquí? Que las negras son las que no me interesan. ¿Cuáles son las negras? Todas las que se quedaron aquí. Son las que no me interesan. Bueno, aquí no viene el ejemplo así, pero así lo vamos a poner para que sea más claro. Las negras son las que no me interesan y son las que están aquí. Ahora sí, cuando pase la solución de elusión, ¿qué va a suceder? Me va a sacar primero a las rojas, que son las que están aquí, y luego a las verdes, que son las que están acá. Cuando ya la absorbancia se vaya otra vez a cero, ¿qué entiendo? ¿Qué entiendo, jóvenes? Ya no hay proteínas. ¿Eh? Ya no hay proteínas. Ya no hay proteínas. Ya se acabó. Ya terminé de purificar. Ya no hay proteínas. ¿Sí está claro? ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que lavar mi columna. Tengo que lavar mi columna. ¿Está claro? ¿Ya qué significa lavar mi columna? Pasarle una solución para que me quede limpia mi columna. Cada vez que hago un proceso de purificación, tengo que lavar mi columna. Cada vez que hago un proceso de purificación, tengo que lavar mi columna. ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí. Lavo mi columna y le paso una solución de lavado para dejarla lista para el día siguiente. Para el día que o dejarla lista para el siguiente proceso de purificación. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Ahora sí, vamos a ver en qué consisten los diferentes principios. Cromatografía de exclusión molecular. ¿Qué les dice? La cromatografía de exclusión molecular, ¿en qué consiste? La cromatografía de filtración en gel o de exclusión molecular consiste en purificar por tamaño. ¿Qué cosa compro? Compro unas esferas que tienen unos poros. Esos poros los compro en función del tamaño de las proteínas que yo quiera purificar. ¿Sí está claro? Cromatografía de filtración en gel o cromatografía de exclusión molecular. ¿Sí? Yo voy a comprar el tamaño del poro en función de lo que quiera. Aquí están las esferas. Les decía yo que va a haber esferas que no traigan nada pegado,
pero que la propia esfera mete las proteínas, trae poros para poder meter proteínas, ¿sí? Esa es la de exclusión molecular o de la filtración en gel. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No. Ok. Fíjense bien lo que tengo que hacer. Esta filtración en gel o de exclusión molecular, filtración en gel o exclusión molecular, ¿cómo funciona? Voy a pasar a la siguiente. Tiene esferitas, pero tiene como pozos, ¿sí? Les dice que los geles son de dextrano, agarosa y poliacrilamida. Normalmente el que se utiliza es el de dextrano. El gel que se utiliza para exclusión molecular es el gel de dextrano. Geles de Cefadex o geles de dextrano, ¿sí? O sea, esta matriz sólida viene compuesta de geles de Cefadex, que son geles de dextrano. ¿Sí vamos bien, jóvenes? Fíjense bien, les dice que yo puedo pedir un gel o una fase estacionaria tipo G10 y qué polisacáridos vienen. Me permite separar hasta proteínas de 700 daltones, ¿sí? O sea, muy pequeñitas. Luego, y así voy, yo quiero separar proteínas entre 1000 y 5000 daltones, compro un gel G25. ¿Qué entienden ustedes aquí? ¿Qué no se va a retener en el de G25? Menores a 1000 daltones. Proteínas ¿Cómo? menores a 1000 daltones. Proteínas menores a 1000 daltones. Ajá. ¿Y qué más? Y mayores a 5000. Y mayores a 5000. ¿Quiénes son esas proteínas? Estas que están aquí. Son las que van a salir. ¿Sí está claro? ¿Jóvenes? Sí. Fíjense bien qué desventaja tiene esto. Pues que es un rango bastante grande y entonces significa pues que van a ser un montón de proteínas. Esta de filtración en gel, pues es una de las purificaciones menos pura que hay, ¿sí? Me retiene un montón de proteínas. Y vean, por ejemplo, acá se empieza a complicar. Compro el de G500. Quiero separar una proteína de 20,000 daltones, ¿sí? De 1500 a 30,000. O sea, un mundo de proteínas y así se me va complicando mi situación, ¿sí? Entre más grande sea mi proteína, más complicada se va poniendo mi situación por filtración en gel porque está muy grande el rango. Y entonces hace que obtenga un montón de proteínas de diferentes pesos moleculares. ¿Sí está claro? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Sí? Ok. Les dice que entonces lo que voy a hacer es voy a retener aquí en la columna, luego paso la fase móvil y separo mis proteínas. Les dice que voy a tener diferentes tamaños o diferentes tipos de proteínas. Esta gráfica se ve cantidad de solvente por el volumen del efluente, o sea, son los tubos que voy a obtener. Se ve muy bonito aquí. Normalmente no se obtienen cosas así y ahorita las vamos a ver. Luego, tenemos cromatografía de intercambio iónico. Para la cromatografía de intercambio iónico, esta ya es un poquito más fina. Es una cromatografía que va a traer como fase estacionaria esferas de celulosa o agarosa y puede traer grupos carboximetil pegados con carga negativa, dietilaminoetil dietilaminoetil con carga positiva. ¿Sí? Otra vez. Grupos cargados negativamente son grupos carboximetil. Grupos cargados positivamente dietilaminoetil. ¿Sí? Ok. Es lo que va a traer mi columna. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer cuando esté purificando? Cuando esté purificando, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar mis proteínas. Metzin, ¿me puedes decir en qué consiste la cromatografía de intercambio iónico?
O METSI, ¿cómo? Bueno, ¿cómo se pronuncia? ¿Me puedes decir en qué consiste la cromatografía de intercambio iónico? ¿Me estás escuchando? ¿Tienes el micrófono encendido? Le mandó un mensaje por el chat, maestra. ¿Qué dice? Que lo está activando, que lo espere tantito. Melissa, ¿me puedes decir en qué consiste la cromatografía de intercambio iónico? ¿Se acuerdan que les dije que ¿Se acuerdan que les pedí que programaran su cámara para poderlos ver? Algunos de ustedes solamente les veo la frente cuando están en clases. Les voy a volver a pedir que acomoden sus cámaras. Necesito verles las caras. Necesito de preferencia verles las manos, lo que están haciendo, por favor. ¿Sí? Algunos de ustedes solamente puedo verles la frente. Les voy a pedir y si no, los voy a sacar de clases. ¿Sí? María Jocelyn, ¿acomodas tu cámara, por favor? ¿Sí? Les voy a pedir, acomodan su cámara, por favor. Bien. Le acaba de preguntar a... Mariana Ortiz, bajas un poco tu cámara, por favor. Mariana Cabrera también, por favor. Melissa, bajas tu cámara, por favor. Yo tengo de escritorio, así que no la puedo bajar. Tengo computadora de escritorio. Ok, Melissa. ¿Me puedes decir, por favor, en qué consiste la cromatografía de intercambio iónico? De lo que entendí, viene siendo que los iones, pues, sí me perdí un poquito. Metzin ya, o Metzin, ¿cómo es? ¿Ya acomodaste tu micrófono? ¿Ya me escuchó? Sí, ya. Melissa, tienes que solucionar tu problema porque para examen necesito verte totalmente. No sé si puedas poner cojines en tu silla o algo así. Está bien, voy a intentar. Sí, por favor. Ajá, ¿en qué consiste la cromatografía de intercambio iónico, Metzin? ¿Metzin o Metzin? Metzin. Sí, no tiene acento. Metzin, ajá. Se supone que el intercambio iónico es el que estamos viendo, el de ahorita, ¿no? Ajá, el de ahorita. ¿Qué les dije que es? Se supone que es como una filtración, por así decirlo, de los iones en unas como bolitas que se podrían decir de ¿qué era? Se me olvidó el nombre del material. Del que tenían dos diapositivas anteriores. Se supone que se filtran ahí los iones de diferentes rangos. No se filtra. Bueno, o sea, no se filtran, tiene otro nombre. Se podría decir que se separan o como que se juntan, no sé. A ver, Juan Eduardo, ¿qué entendiste que es cromatografía de intercambio iónico? Pues están, como ya dijeron, las bolitas de celulosa o agarosa que tienen pegado el grupo carboximetil, que es el negativo, o el etilamino, no sé cómo se diga, que es el positivo. Dietilaminoetil, ajá. Entonces, en base a la, yo digo que es en base a la carga que tengan, se pega al grupo de la polaridad y se va eluyendo. Ok. ¿Quién es la esfera? ¿De qué está compuesta la esfera? Celulosa o agarosa. O agarosa, ahora sí. ¿Qué compuestos están pegados a la celulosa, Jessica? ¿O agarosa? El carboximetil o el dietilaminoetil. Ok. Si yo quisiera purificar, Juan Manuel, una proteína con carga negativa, ¿cuál usaría? El carboximetil. Okay. Alejandra Ojeda, ¿qué
¿Cuál utilizaría si quiero purificar una proteína con carga positiva? Con carga negativa, perdón. ¿Podría ser la celulosa o agarrosa? No, celulosa o agarosa es el soporte. Lo que es importante es lo que está pegado al soporte, o carboximetil o dietilaminoetil. ¿Y me había dicho que de manera positiva? O sea, quiero purificar una proteína que está cargada de manera negativa. Ah, de manera negativa, carboximetil. Mariana Ortiz. Con el dietimetil, con el aminoetil, ¿por qué, Mariana? Porque es positivo y queremos, queremos purificar una proteína negativa. Ok. Irving, ¿tú qué entiendes? ¿Con cuál sería? Igual que Mariana, porque tienen carga opuesta. Ok. O sea, lo tengo que purificar con una de carga opuesta. Si yo quiero purificar una proteína que esté cargada negativamente, lo voy a purificar con la columna que traiga una carga. Si mi proteína es cargada negativamente, mi columna tiene que ser positiva y al revés. Si mi proteína es positiva, lo tengo que purificar con una fase estacionaria de carga negativa para que se pueda pegar, si no, ¿cómo se pega? Sí, ok. Maestra, tengo una duda. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de cromatografía y lo que vimos el semestre pasado? O sea, no se explicaron si tenía carga o no sé si solamente se basa en la polaridad del compuesto. Es que el semestre pasado en laboratorio de métodos experimentales nos enseñaron cromatografía en capa fina y cromatografía en columna. Ah, es que esa es una cromatografía en columna. ¿Qué les explicaron el semestre pasado? Es tal cual. O sea, esa es una cromatografía en columna. Es lo mismo. Ah, ok. Solamente nos dijeron que los polares, mientras más polares, más arriba se quedaban. Ah, no, es que seguramente era una columna hidrofóbica. O sea, no sé qué columna les estaban explicando, pero justamente por eso les decía, la forma como funciona cada columna depende del principio de cada fase estacionaria, ¿sí? Entonces no sé qué fase estacionaria les estaban explicando, ¿sí? Ahora sí, fíjense bien, yo voy a tener el grupo carboximetil y voy a tener el grupo dietilaminoetil, ¿sí? A ver, yo llegué a un laboratorio y yo quiero purificar mi proteína que tiene carga positiva. Fíjense bien lo que les voy a decir. Mi proteína de manera natural tiene carga positiva. Y me dijeron que solamente hay columna con dietilaminoetil, ¿sí? Solamente hay columnas con dietilaminoetil. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué problema tengo? Clemente, ¿me estás poniendo atención? ¿Qué estás haciendo, Clemente? ¿Notas? A ver, enséñame tus notas, Clemente. Sí, nada más que estás anotando del otro lado, Clemente. Y tu cuaderno está de mano derecha y tú estás anotando enfrente. No tengo nada. No, pues no, porque no te vi las manos antes. La última vez, Clemente, te voy a sacar de clase. La última vez, Clemente. ¿Sí? Es que no tengo nada, maestra. O sea. A ver, tu cuaderno lo tienes a mano derecha y estás viendo tú para mano izquierda y estás haciendo no sé qué cosas en mano izquierda. O sea, sí. Es la última vez, Clemente. Vale. Ok. Esteban, tengo yo proteínas que yo necesito purificar y mi proteína tiene carga positiva. La columna en mi laboratorio que nada más existe es la dietilaminoetil.
¿Qué problema tengo? ¿La puedo usar? Yo creo que no, porque pues ambas tienen la misma carga, ¿no? Entonces se van a rechazar entre ti. Ajá, ambas tienen la misma carga y no se va a poder pegar, pero me dijeron que no voy a tener más opciones, que es la única opción para poder purificar. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué solución hay, David? No se me ocurre nada, maestra. Carlos Emilio. Pues diría desprotonizarla, pero no sabría cómo ¿Cómo lo harías? No sé cómo hacerlo. ¿Alguien sabe cómo se puede hacer? Cambiándole el pH, tal vez. Cambiándole el pH, que fue lo que vimos, propiedades ácido básicas. Y el ejemplo se los puse en las propiedades ácido básicas. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirven las propiedades ácido básicas? Por ejemplo, les dije, cuando quiera purificar una proteína, cuando quiera purificar, ¿y cuál va a ser el problema de cambiarle? ¿Cómo le puedo cambiar el pH, Estefanía? ¿Qué tendría que hacerle a mi proteína que está cargada positivamente? ¿Subirle el pH o bajarle el pH? Yo creo que subírselo. Subirle el pH para que adquiera cargas negativas y de esa manera pueda pasarla a través de la columna. Mariana Cabrera, ¿qué problema ves al cambiarle el pH a mi proteína? ¿Qué le pasaría a mi proteína al cambiarle el pH? ¿Se puede desnaturalizar? Se puede desnaturalizar y podría perder su actividad. ¿Qué cosa hago? Lo puedo hacer y lo que puedo hacer es ver si cuando le regresa el pH original adquiere su actividad. Si es así, antes de ponerme a purificar, antes de cualquier otra cosa, lo que puedo hacer es modificarle el pH y ver si cuando la regresa al pH de su actividad biológica, la puedo recuperar. Si la actividad biológica la pierde, ya no puedo hacer no puedo hacer eso. O sea, no hay forma de purificarla modificando el pH. Eso lo hago antes de purificar. O sea, la llevo al pH que yo ya sé que necesito para poder purificar, la llevo a ese pH y entonces veo qué es lo que sucede. Si veo que puedo recuperar su actividad cuando la regrese al pH original, esa opción uso para poder purificar mi proteína. ¿Sí está claro? Si tengo las dos opciones, si tengo en laboratorio carboximetil y dietilaminoetil, entonces inmediatamente elijo carboximetil. ¿Sí está claro? ¿Está claro para todos? Bueno, aclaro una parte. Cuando dijo que si le subimos el pH se puede desnaturalizar y así perder la actividad biológica, entonces, si eso pasa, ¿qué podríamos hacer? O sea, ya, por ejemplo, si en tu laboratorio te dicen que es la única columna que tienes, no puedes usar ese sistema de purificación. O sea, no podrías usar esa columna para poder purificar. Necesitas pedir la de carga negativa. Si te dicen que no te la pueden comprar, no hay forma de purificar por cromatografía de intercambio iónico. Entonces, tú tienes que checar si la difiltración en gel te puede servir o no. No te va a servir para purificar porque la difiltración en gel, desafortunadamente, es la cromatografía menos pura que hay. Es la cromatografía, o sea, que te purifica menos. ¿Qué significa eso? Es la cromatografía que te va a dar muchas proteínas. Jamás, nunca logras una purificación con filtración en gel. O sea, te quita muchas, pero también te deja muchas. ¿Sí está claro? Sí, me okay. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos entonces aquí nuestra columna y les dice, tenemos nuestra columna negativa. ¿Quién le da la parte negativa? Ya lo vimos quién es, la carboximetil. Pero no se pone carboximetil sola. ¿Qué se pone? Se va a poner, no se deja la sola, tiene que estar unida a
a una fase estacionaria que es la celulosa o la agarosa. ¿Sí está claro? Ok. Sí. Doctora, tengo una duda. Ajá. No sé si lo mencionó o no. El de afinidad es el más fino, ¿no? El que purifica mejor. Ajá. El de gel es el que menos, ¿verdad? El que menos. Ajá. Y este es el intermedio. Ah, ok. Lo que le iba a preguntar que ¿sí? Este es el intermedio. Por ejemplo, el de cromatografía de hidrofobicidad, que le llaman, que aquí no la vamos a ver, esa queda más o menos como la de exclusión molecular también. O sea, se pegan muchísimas proteínas. Ok, ahora sí. ¿Cómo le hacemos? Porque ahora yo tengo proteínas, muchas proteínas cargadas positivamente, no nada más tengo la mía, voy a tener varias. Entonces, lo que voy a hacer para hacerlo selectivo, ¿qué puedo hacer para hacerlo selectivo? Para hacerlo selectivo, lo que puedo hacer es, fíjense bien, aquí lo que puedo jugar es voy a jugar con un gradiente de concentración. ¿Qué significa esto? Lo que voy a hacer es, voy a pasar el solvente de elusión. Me voy a regresar nuevamente a esta. Fíjense bien aquí. ¿Qué les dice que tengo que pasar? Para solvente de elusión, para que eluya, voy a pasar algo que sea afín a mi columna y que compita con mi proteína. ¿Qué significa eso? Si mi columna está cargada negativamente, ¿qué le tengo que pasar? Algo que. ¿Qué le tendría que pasar? Positivo. Algo positivo. Algo positivo. ¿Sí está claro? Ok. Le voy a pasar algo positivo para que se pegue a la columna lo positivo y lo negativo se pegue ¿a quién? Otra vez. La parte positiva se pegue a mi proteína y le voy a pasar algo negativo para que, lo positivo se pegue a la columna y lo negativo se pegue ¿a quién? A la proteína. Otra vez, a la proteína, ¿no? Sí. Ok, ¿qué le paso? Le puedo pasar una sal para que los iones cargados positivos y negativos hagan esa función. ¿Sí vamos bien? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Me van entendiendo? Ok. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar cloruro de sodio. Voy a tener cargas positivas y cargas negativas. Fíjense bien. Cuando le pase cloruro de sodio a una baja concentración, cuando pase cloruro de sodio a baja concentración, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder cuando lo pase a baja concentración? ¿Qué me va a despegar? ¿Entendieron la pregunta? A ver, miren, se los voy a explicar. Yo recuerdo que cuando yo estuve en el doctorado, el doctor que me daba clase nos ponía un ejemplo de lo que es una relación de parejas. Decía que la cromatografía funciona como una relación de pareja. Decía, ¿qué es lo que sucede entre la proteína y la fase estacionaria? Decía que para que pudiera interaccionar la proteína con la fase estacionaria, bueno, toda la clase de bioquímica nos la dio como si fueran, siempre encontraba ejemplos para lo que era una relación de pareja. Pero me acuerdo mucho de esta porque me quedó muy claro. Decía, hay una relación y vamos a suponer que aquí, cuando hay una relación significa la afinidad se da porque entre niño y niña es porque el niño, por ejemplo, es muy buena persona, ¿no? Y se da la interacción con la niña. ¿Por qué? Porque es muy buena persona el niño. ¿Está claro? Otra vez. Luego tenemos un niño que además de buena persona, es un niño muy trabajador. ¿Sí? Eso le va confiriendo mayor afinidad por la niña. La niña tiene mayor afinidad con él. ¿Sí está claro? Luego, aparte de que es buena persona, es muy trabajador,
aparte, es muy atractivo. ¿Sí vamos bien? ¿Vamos bien así? Ok. Eso le va confiriendo mayor atracción. Y entre más, y esas son las cargas, los atributos son las cargas. ¿Vamos bien? Ok. ¿Cómo le hacemos para que esa niña se separe de ese niño? ¿No? ¿Qué le conseguimos? Algo mejor. Díganme ustedes. Alguien mejor. ¿Qué significa ese alguien mejor? Alguien que además de buena gente, buen trabajo y atractivo, ¿qué cosa? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Chistoso. Que sea carismático, muy chistoso, simpático. Que sea carismático, ¿no? Y ya si es carismático, ¿qué va a suceder con esa relación? Con la relación original. Si ella se encuentra uno exactamente con las mismas características, pero además este otro es más carismático, ¿qué va a suceder? Lo cambia, lo va a cambiar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que vamos a hacer para poder purificar. ¿Qué le vamos a pasar a la columna? Algo que... Algo mejor. Algo mejor, algo con más cualidades, algo con más cargas. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer la proteína cuando esté pegada a la columna? Cuando le pase algo mejor, ¿qué va a hacer? Se ve con él. Mejor? ¿Sí o no? Sí. Ok, muy bien. ¿Ya entendieron esa parte? Ahora sí. ¿Qué hago? Le paso cloruro de sodio, ¿no? Fíjense bien, fíjense bien. Pegado. O sea, entonces, yo en un salón puedo tener niñas que solamente están con alguien que es nada más, era muy buena persona, ¿sí? Pero luego va a haber niñas que están con alguien que son buenas personas y trabajadores, pero va a haber niñas que están con buenas personas, trabajadores y atractivos. ¿Sí está claro? Ok. Paso en mi columna a alguien que es buena gente y trabajador. ¿Qué van a hacer aquellas niñas que solamente estaban con el que era buena gente? Se van a ir con él. Se van a ir con ese. ¿Sí está claro? Y se van a despegar. ¿Sí o no? Pero se van a despegar las que estaban con el buena gente, trabajador y atractivo. No, pues no. No, esas no. Ellas uno no. Nunca sabe. No. Vamos a suponer que van a actuar de manera normal las niñas, que son normales y que van a actuar de manera normal. Nada de cosas ahí raras en las niñas, no, todo normal. Para que lo puedan entender, porque si ya metemos ruido a nuestro ejemplo, o sea, si metemos lo que es la realidad, sí se nos va a complicar el ejemplo. No, lo vamos a suponer normal para que lo puedan entender. Solamente se van a ir aquellas que solamente estaban con el buena gente. ¿Sí está claro? Pero las que estaban con el buena gente y atractivo, que estaban con el buena gente y trabajador, esas no se van a ir. Solamente las que estaban con el buena gente. ¿Sí está claro? Ahora sí. Voy a pasar buena gente, trabajador y atractivo. ¿Quiénes se van a ir? Los que estaban con el buena gente y trabajador. Trabajador, ¿está claro? Ok. Y así le voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar baja concentración de sales. Significa que está pobre de cualidades. Pero voy a despegar a quienes, a los que estén con poca atracción. ¿Sí está claro? Y luego voy subiendo concentración de sales y a quién jalo. Por ejemplo, ahí dice, tengo pegadas proteínas con una sola carga positiva. Tengo pegadas proteínas con 2 cargas positivas, tengo pegadas y así. Cuando ponga poca concentración de sales, ¿quién es el que se va a ir? ¿Quién se va a ir? Los de menos carga, ¿no? El de la nada más una carga positiva. Cuando suba la concentración de sales, ¿quién se va a ir? El de 2, porque tenga más. El de 2 y así. Pero bueno, no voy a tener así, voy a llegar a tener hasta 10 o 20 cargas. Y entonces eso hace que tenga selectividad para separar. ¿Sí está claro? ¿Quiénes se van primero? Los de bajas sales, los de sales intermedias, los de sales más altas. Y eso hace que sea selectiva mi separación, mi purificación. ¿Está claro el ejemplo, jóvenes?
¿Sí? Maestra. Y eso hace que sea selectiva o más selectiva mi purificación por cromatografía de intercambio iónico. ¿Qué uso? Sales a diferente concentración. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Maestra, o sea que si están más concentradas van a ser más selectivas o menos. Ajá, o sea, si está más concentrada mi sal, significa más atributos. ¿Quiénes se van? Las que estaban muy, muy pegadas, muy afines. O sea, con mucha carga positiva. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces eso es cromatografía de intercambio iónico. ¿Tienen dudas hasta aquí, jóvenes? Nada más puede ¿No hay dudas? la última parte que dijo. ¿Cómo? Nada más puede repetir lo último que dijo. Okay. La última parte es que entre más concentración de sales tenga, me separa proteínas mucho más afines a la columna. ¿Sí? ¿Sí está claro? O sea, yo tengo que competir con la proteína y la columna. Entonces, ¿qué hago? Paso a algo que sea más afín a la proteína y más afín a la columna. ¿Qué le paso? Una sal cargada positivamente, una sal que tenga un ion positivo y un ion negativo. ¿Cuánta cantidad de ion? Mucho más carga que lo que tenía mi proteína. ¿Sí está claro? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Ninguna. ¿No hay dudas? Nos vemos entonces el día miércoles. Bonito día, jóvenes. Nos vemos, gracias. Gracias. Lindo día.